tardes. ¿Se escucha bien? Bueno, antes de comenzar, Patricio, que le agradezco la invitación, me dijo, tómate todo el tiempo que quieras, trata de explicar lo mejor posible con manzanas y peras, los que las universidades de Chile no saben explicar, ¿ya? Así es que cualquier duda que ustedes tengan respecto de cómo funcionan los nutrientes, cómo interactúa la planta, no tengo ningún problema. Bueno, me presento, mi nombre es Juan Irsel, soy de profesión músico y mi hobby es la agronomía. Y dentro del hobby me desarrollé la fertilidad de suelos porque cuando era estudiante en la Universidad de Talca, encontré un nicho que estaba poco explorado y era que no había especialistas de verdad en el tema. Entonces, bueno, si estudiamos esto y lo estudiamos a cabalidad y hacemos trabajo y desarrollamos y trabajamos en el campo, las plantas nos van a enseñar. Las plantas, si ustedes las observan, si ustedes le dedican tiempo, se dan cuenta que son muy fáciles de entender. De hecho, si hay damas presentes, ustedes pueden decir que las plantas son más fáciles de entender que los hombres. ¿Es así o no? Bueno, entonces, nosotros vamos observando las plantas. Yo intenté llamarle a esta charla las 10 mentiras de los especialistas en fertilización de cerezo, pero Patricio me dijo, no, eso es muy fuerte. Por favor, un título un poquito más soft, ¿ya? Entonces, bueno, si alguien las quiere conocer, en el café yo se los puedo contar sin ningún problema. Bueno, me dijeron que hacia la derecha se avanza. Bien, cuando hablamos de fertilidad de suelo, la fertilidad de suelo es un concepto muy amplio, muy amplio. Y para explicarlo en simple, que es una pregunta que nosotros les podríamos hacer en los exámenes de grado a los postulantes de ingeniero agrónomo, la respuesta correcta es: fertilidad de suelo es la capacidad de un suelo para hacer producir. Involucra inclusive aspectos fitopatológicos, inclusive, ¿ya? Entonces, cuando nosotros queremos medir lo que conocemos como fertilidad de suelos, hablamos de propiedades físicas, químicas y biológicas, y las más importantes siempre van a ser las físicas. Si no contamos con propiedades físicas, nuestro potencial de rendimiento está muy limitado. Las demás propiedades biológicas también las hemos ido matando, lamentablemente, sobre todo cuando abusamos de los pesticidas, y en el caso del cerezo, abusamos del cobre. Algo que tenemos que ir reemplazando lentamente para devolver la vida al suelo y que la planta crea que está volviendo a su ambiente natural, porque lo que nosotros hacemos en agronomía es sacar la planta de su ambiente natural, quitarle los amigos y colocarlas con homólogas a ella, con plantas que son exactamente iguales, ¿cierto? Como se dice en música, es como bailar con la hermana. Entonces, claro, la planta no se siente cómoda, y si nosotros le vamos agregando seres vivos con los cuales ellas evolucionaron en este planeta, se van a sentir mucho más cómodas, sobre todo si hay microorganismos alrededor de las raíces. Y eso nosotros lo podemos hacer con manejos. En términos de las propiedades químicas, en la medida que el huerto de cerezo va creciendo, aumenta la habilidad exploratoria y cada vez se nutre de forma mucho más fácil de las mismas reservas de nutrientes que le aporta el suelo. Y si la planta es capaz de realizar intercambio gaseoso, que lo hace, va moviendo azúcares a través del floema y los va exudando a través de las raíces, y eso va alimentando biomasa microbiana que va liberando nutrientes y que a su vez genera efectos o reacciones químicas de solubilización de nutrientes presentes en el suelo. Por lo tanto, en la medida que el árbol va avanzando en edad, le es cada vez más fácil alimentarse, ¿ya? ¿Dónde está el problema? Que nosotros como agrónomos no entendemos el tema, y ojalá que no haya aquí ninguna empresa de fertilizantes presente, porque el Lamborghini, último modelo que está estacionado afuera, es mío y no quiero que me lo rayen, ¿ya? Pero gran parte del error es que sobrefertilizamos. No entendemos lo que está pasando y creemos que todo es nutriente y empezar a aplicar más y más y más. Bueno, hay varias herramientas que nos permitan aumentar la biomasa del suelo, ¿cierto? Por ejemplo, aplicaciones de té de compost, de té de humus. Hay varios trabajos a nivel mundial, también hemos realizado nosotros acá algunos en Chile, ya están publicados. Lo ideal es que esto, o la presencia de microorganismos en el suelo, vaya aumentando a través del tiempo. Cuando hemos realizado estudios de correlación entre cuánto se enferma una planta y cuánto hay de vida en el suelo, la correlación es negativa. Entre más vivo sea el suelo, la planta es mucho más sana, menos susceptible a las enfermedades. Y para eso tenemos que, como les decía, ir observando, tomando muestras y hacer análisis simples como las correlaciones lineales. Por ejemplo, ahí ustedes ven un esquema simple de la interacción entre la raíz de la planta y el sistema suelo. La raíz respira, los microorganismos también respiran, y cuando respiran se forma CO2, se conjuga con el agua, forma ácido carbónico, y este ácido tiene reacción ácida. ¿Qué hacen ustedes para limpiar los sistemas de riego? ¿Qué aplican? Ácidos o bases fuertes. Entonces aquí esta reacción ácida, además de alimentar biomasa, va solubilizando nutrientes y ocurre esta interacción entre la planta y el suelo que nosotros le llamamos el sistema suelo-planta, ¿ya? Además, los microorganismos cuando van creciendo y van digiriendo la materia orgánica, van exudando o sintetizando ácidos orgánicos que también tienen reacción ácida y también van liberando nutrientes, ¿ya? Y los que tengan laboratorio de suelo, conozcan algo del laboratorio de suelo. ¿Qué es el ácido dietilén pentacético? ¿Qué es?
que también nos permite rescatar nutrientes? Reactivo químico que nos permite sacar, secuestrar una parte del nutriente biodisponible del suelo para luego asociarlo a la habilidad que tiene la planta para responder a la aplicación o no aplicación del nutriente. Esto es de suma importancia, el clásico estudio de suelo. Si bien hay muchas metodologías nuevas, nada le gana o nada supera el estudio con calicatas. Si nosotros mapeamos nuestro suelo, podemos separar zonas de distinto potencial productivo, realizar diseños hidráulicos distintos, combinaciones de variedad por injerto distintos, marcos de plantación, hasta sistemas de conducción diferentes, ¿ya? Por lo tanto, de suma importancia el estudio previo y no encontrarnos con el problema después. ¿Cuáles son los principales problemas de la física de suelo? Profundidad efectiva, ¿ya? Por eso es que los gringos tienen su sistema de clasificación de suelos en las capacidades desde la 1 a la 8. Y entendemos como clase 1, suelo, como dicen los lolos, filete, que no tiene ninguna limitación, ¿ya? Y si las tiene, tenemos que realizar prácticas de manejo que nos ayudan a que estas propiedades físicas vayan mejorando. Compactación. Todos los suelos del mundo se compactan en la medida que haya lluvia, ¿ya? Entonces, como se habría enseñado antiguamente en la Escuela de Agronomía de Chile, el principal factor compactador es la maquinaria. Error. El principal factor que compacta los suelos es la lluvia. Cuando la lluvia ingresa al suelo, va arrastrando partículas por iluviación, va ocupando el espacio poroso, pierde fuerza de avance, el sentido de la gravedad, y deposita los sedimentos. Si no, los invito a que vamos a la precordillera de Chile, zonas con pendientes, donde nunca ha transitado ni siquiera una camioneta, ni un jeep, ni una moto 4 ruedas, hacemos calicatas y van a encontrar suelos compactados. Si no me creen, les apuesto un asado, un cordero al palo para todos los presentes. ¿Quién quiere apostar conmigo? Mal drenaje. La compactación también va causando problemas de mal drenaje o el suelo naturalmente tiene problemas de drenaje interno. También hay que evaluarlo. Falta oxigenación. Si el oxígeno, o sea, la planta respira a través de la raíz, absorbe el oxígeno a través de la raíz, pero el oxígeno en el suelo no está presente igual que el oxígeno del aire. Ustedes circulan y van a encontrar siempre oxígeno difundiendo. Ley de difusión de los gases. Pero en el suelo el oxígeno se mueve gracias al movimiento de agua. Si el agua se estanca, el oxígeno desaparece. Y luego, la ausencia de secum, secuencia de horizontes. ¿A alguno de ustedes le ha tocado viajar desde Santiago al norte o de Santiago al sur? Santiago, por ejemplo, a Frutillar en Semana Santa el día viernes o el día jueves mejor. O pasar el año nuevo con sus familiares en el sur y salen el día viernes, ¿cierto? El día viernes 29 o 30, ¿ya? O cualquier día antes del año nuevo. ¿Es agradable viajar o no? No, se van encontrando con tacos, sobre todo los peajes. Cuando ustedes tienen un perfil de suelo con horizontes de distinto origen y de distinta velocidad de infiltración, está lleno de peajes. Y el agua le cuesta infiltrar y al oxígeno le cuesta moverse. Y eso es una dificultad. Por lo tanto, aquellos suelos cuyos perfiles tienen horizontes del mismo origen van a tener mayor velocidad de infiltración y también mayor movimiento de oxígeno. Si llega oxígeno a la raíz crece. Y así van a encontrar ustedes, por ejemplo, en las zonas del suelo del sur, los que sepan algo de fósforo Olsen, que hay raíces en suelos en los cuales tenemos vidrio volcánico donde hay una o menos de una parte por millón de fósforo Olsen y está lleno de raíces. Entonces la pregunta es, ¿qué está buscando la raíz? ¿El fósforo? No. Error. No estamos entendiendo lo que está ocurriendo. Busca oxígeno y agua. No importa que haya poca concentración, porque ya se lo voy a mostrar con una lámina. Si tenemos una gran habilidad exploratoria, con bajas concentraciones, la planta con esa gran habilidad exploratoria se nutre correctamente de lo que necesita, ¿ya? Y muchas veces, como no entendemos esto, yo sé que ustedes lo entienden bien, pero los que no vinieron a este seminario no lo entienden, ¿cierto? Yo sé que ustedes sí. Empezamos a abusar del nitrógeno. Y así como en música tenemos un lenguaje, el silencio o la pausa también en música, en algunos huertos hay que quitar el nitrógeno, no hay que aplicar nada, absolutamente nada. Sí lo hacen, como me tocó verlo hace muchos años atrás, cuando empezaron a venderse en Chile sistemas de monitoreos con sonda. Por ejemplo, los productores de Los Ángeles, ¿hay alguien acá o no? Suelos arenosos, huertos de cerezo de 6 años, sin ningún dardo, solo madera, por todos lados. ¿Por qué? Porque la sonda dice que hay menos de 10 partes por millón de nitrógeno. Entonces no hay nitrógeno. Y ahí uno decía, mira, si usted quiere entender cómo funciona la fertilidad del suelo, primero aprende fruticultura. Si usted me demuestra que sabe podar, entonces pasamos a la siguiente etapa. Pero si no sabe podar y no sabe conducir un árbol, difícilmente va a saber de fertilidad. Porque fertilidad es un concepto global, es hacer producir. Bueno, ahí vemos un ejemplo de un problema físico del suelo. Ese suelo que no fue preparado adecuadamente generó una deficiencia en el vigor del árbol.
El árbol todos los años, algo que ustedes saben, va formando un anillo vascular, que es la capacidad conductora de agua. Gracias a esta capacidad de conducción de agua se genera el intercambio gaseoso. Por lo tanto, si la matriz es delgada, la capacidad de conducción de agua es baja y la producción de biomasa es baja. Por lo tanto, ese árbol está limitando el crecimiento de los siguientes anillos vasculares. Entonces, el productor podría haberse tentado a tratar de realizar poda, rebajar el árbol, no le sirve de nada. Lo mejor ahí es arrancar y partir de nuevo. Es el mejor negocio. Pero eso que está ahí en la imagen ya es un negocio que está perdido, porque afectó la capacidad de conducción vascular. De hecho, cuando ustedes hablan de vigor de los portainjertos, ¿saben lo que es el vigor? Es la capacidad de absorción y conducción de agua. Un portainjerto enanizante tiene menor capacidad de absorción y menor capacidad de conducción de agua. Entonces, como conduce menos agua, genera menos intercambio gaseoso comparativamente y eso controla la producción de biomasa o expresión vegetativa. Otra cosa muy importante, ¿alguien quiere apostar este cordero al palo? Todavía está vigente, ¿eh? Por ejemplo, me voy al sur de Chile, zona Osorno, zona de Temuco, y evalúo el suelo y digo, suelo de origen volcánico, andisoles, profundos, no tiene ninguna limitación, no requiere camellón, no haga camellón, por favor no lo haga, porque si no le va a molestar cuando ustedes coloquen la escala, la cosecha, etc. Pero ¿qué ocurre si hay una lluvia en octubre o en noviembre? Perdón, en Osorno no llueve en noviembre, ¿o sí? ¿Conocen el sur de Chile, no? ¿Han visto huertos de cerezos hacia el sur? Claro, puede llover. Y el agua tiene una alta capacidad calorífica. Por eso es que en el campo o en las ciudades antiguamente usaban los guateros para calefaccionar las camas en la noche, ¿o no? Porque le cuesta mucho ganar temperatura y le cuesta mucho perderla. Pero si llueve, el agua que va a ingresar al suelo tiene una temperatura inferior a la temperatura del suelo, por lo tanto se los va a enfriar. Y va a costar mucho tiempo que tome temperatura, porque el suelo va a quedar lleno de agua. Si además el suelo es rico en materia orgánica, que tiene la mitad de capacidad calorífica del agua, también toma temperatura, le cuesta mucho tomar temperatura y con ello ayudar a que la raíz crezca. La raíz del cerezo tiene su óptimo crecimiento en temperaturas de suelo entre 15 y 25 grados Celsius, que no se nos olvide. Y en octubre tenemos temperaturas de 12 grados, en noviembre recién 14 o 15 grados. ¿Lo han medido, no? Bien. ¿Y el agua lluvia qué temperatura tiene? Hay un cordero al palo. ¿Qué temperatura? Entre 8 y 12 grados Celsius, dependiendo del origen del frente. Por lo tanto, si ingresa al suelo, el suelo se les va a enfriar y va a costar mucho tiempo que tome temperatura. Si hacemos camellón, el agua ingresa a un horizonte antrópico que tiene otra velocidad de infiltración y el agua sale con mayor rapidez. Por lo tanto, las raíces que están insertas en el camellón van a partir antes. Y si comienza el crecimiento de raíz, comienza la síntesis de hormonas endógenas y la planta comienza a funcionar. Hay muchas técnicas que nos permiten mejorar las propiedades físicas del suelo. Por ejemplo, preparación mecánica de cobertura total antes de plantar. Todos lo están haciendo en Chile, ya no se lo cuestionan. Tridente, ojalá 1,5 metros de profundidad, ¿cierto? Dejemos el suelo listo para que no haya ninguna limitación en el futuro. Segundo, camellones previa plantación, lo acabo de explicar, ¿ya? Yo sé que ustedes tienen todo su huerto en camellón, pero otras personas que no vienen al seminario no lo están haciendo, ¿ya? Subsolado en huertos establecidos, pero ¿cómo si pasamos poca maquinaria? No se compactan los suelos. Si llueve o riegan mal, están compactando. Además del tránsito de la maquinaria. Todos los suelos se compactan, hasta los suelos volcánicos. ¿Ya? Hay que estar revisando con calicatas todos los años si hay algún grado o no de compactación para en función de ello determinar si tenemos que subsolar o no. Cuarto, manejo adecuado del riego con objetivo de mover oxígeno, no solamente de reponer necesidades hídricas, o sea, el concepto de la reposición de la bandeja de evaporación, que si bien está correcto, no es completamente correcto. A veces tenemos que realizar riegos de oxigenación, cambiar el agua para que se oxigene hasta la zona más profunda donde está creciendo la raíz. Quinto, uso de mulch orgánicos, en muchos casos, que nos ayudan a reducir necesidades hídricas, se disminuye la pérdida de aguas por evaporación, y además mejoramos el balance térmico del suelo y también podemos aportar carbono para que funcione la biomasa del suelo. Luego, aplicación de ácidos húmicos y fúlvicos vía riego, o si no tienen sistemas de aplicación, también se puede aplicar disuelto en agua con barra aplicadora herbicida. Esto va a aumentar el espacio poroso y aumenta los sitios disponibles para que crezcan raíces y microorganismos benéficos. Aplicación de enmiendas orgánicas en otoño, invierno, y se aplican enmiendas, pueden dejar de fertilizar. Ahí tienen todos los nutrientes que requiere su huerto. Incluso en muchos casos en cantidades mayores que lo necesario. Aplicación de aminoácidos y ácidos carboxílicos vía riego como carrier de nutrientes y también como fuente de alimentación de la biomasa.
Se aplican ácidos carboxílicos, es un excelente atrapador de nutrientes que no los deja disponible para que la matriz del suelo le fije los cationes y que a su vez va a potenciar lo que se llama el transporte activo, va a ayudar a la movilización o ingreso de ciertos elementos como el potasio, por ejemplo. Aplicación de biomasa microbiana benéfica, té de compost, té de humus, cócteles de microorganismos. Hay que estar siempre tratando de colonizar el suelo con organismos benéficos, colocarle, devolverle los amigos de las raíces a nuestras plantas. Ahí ustedes ven un cuadro comparativo de los ácidos húmicos y ácidos fúlvicos. Los ácidos húmicos son moléculas bastante grandes, los fúlvicos son pequeños comparativamente. Para explicarlo en simple, imagínense que el ácido húmico es una bandeja de 30 huevos y que el ácido fúlvico es la bandeja de 12. ¿Ya? O sea, el tamaño es muy distinto. Pero la bandeja de 12, si ustedes la abren, aumenta la superficie de contacto, por lo tanto tiene mayor capacidad de carga, mayor acidez de intercambio, o sea, aporta mayor SIC. Entonces, en función del suelo que ustedes quieran trabajar, si es arcilloso, donde el problema es la falta de macroporosidad, usen ácidos húmicos. Si es arenoso, problema falta de SIC, usen ácidos fúlvicos. Si hay problemas de salinidad, fúlvicos, mucha capacidad de poder formar estos complejos organominerales y atrapar sales y bajar la salinidad activa. Aquí hay ejemplos de trabajo de campo donde hay que demostrar esto, hay que validarlo. Y qué mejor que trabajar con plantas nuevas porque es mucho más fácil medir ganancias de altura de planta, ganancias de crecimiento lineal, ganancias de diámetro de tronco, etc. Todo ello en el fondo está demostrando que son moléculas que funcionan y que nosotros las vamos a emplear en función de la necesidad que tenga nuestro sistema productivo. Las enmiendas orgánicas, aquí ustedes ven las principales enmiendas orgánicas que se comercializan en Chile. Nosotros en línea llevamos 22, 23 años trabajando con esto todos los años. Tenemos medidas todas las curvas de liberación de estos nutrientes y también con mucha validación con experimentos de campo. Tanto así que hemos generado tablas de referencia de dosis a emplear para cada una de estas enmiendas orgánicas, dependiendo cuál sea la especie frutal, o si es un cultivo o una hortaliza, etcétera, y dependiendo del rendimiento que vamos a lograr, obviamente de la necesidad nutricional, y también cuidando en no pasarnos con el nitrógeno. El exceso de nitrógeno le hace mal al ambiente y le hace mal al huerto y también le hace mal al bolsillo, sobre todo el año pasado. Insisto, ojalá que no haya nadie que venda fertilizante. Bueno, vamos haciendo un poco la dieta del cerezo. Tenemos que conocer cómo reacciona nuestro huerto, y esta gráfica que le voy a mostrar está basado en un estudio bastante antiguo en huertos productivos y en plena producción, donde se compara el rendimiento relativo cuando ustedes van agregando nutrientes y van adicionando nutrientes. Y lo que van a ver aquí, que el nutriente que tiene mayor impacto en la productividad va a ser, como se esperaba, el nitrógeno, ¿ya? Excepto los suelos volcánicos. ¿Y por qué? Porque al igual que lo que ve el agricultor en el campo, cuando ustedes le agregan nitrógeno, lo que él ve es crecimiento aéreo. Pero si mirar hacia abajo, aumenta la masa de raíces. Y al aumentar la masa de raíces, aumenta la capacidad exploratoria y la planta se comienza a nutrir de las reservas propias del suelo. Entonces no es que le haya faltado nitrógeno, le faltaba agua, oxígeno, capacidad de captura. Y se va encontrando con estos elementos porque estamos gatillando mayor crecimiento de raíz. Va a llegar un periodo en el cual tenemos que ser muy cautos con el nitrógeno, incluso hacer el silencio musical, dejar de aplicarlo, sobre todo en combinaciones vigorosas como por ejemplo lápiz sobre col en suelos fértiles, ¿ya? O sweetheart sobre col. No quiero hablar del F12 porque ahí sería peor todavía. Y el potasio, obviamente, que va a ser altamente requerido, ya se los voy a mostrar en términos cuantitativos. Y el fósforo, cuidado, los frutales no responden al fósforo. Los frutales responden al fósforo solamente cuando estamos formando lo que se llama la arquitectura productiva, los primeros años. De ahí en adelante, el frutal se autonutre del fósforo, exudando ácidos orgánicos y generando intercambio aniónico con el fósforo nativo del suelo. Por lo tanto, si alguien me dice acá que ha encontrado respuesta al fósforo en los frutales, vamos a ver ese huerto, para ver si efectivamente era el fósforo. Elementos mayormente extraídos por el cerezo. Si nosotros le preguntáramos a un productor o a un agricultor, nos diría fácil, nitrógeno el primero, después potasio y después nos diría fósforo, NPK. No, esta especie forma madera y la madera se constituye principalmente de calcio y de nitrógeno. Los otros elementos se extraen en cantidades menores, cuantitativamente menor. ¿Cómo se van utilizando estos nutrientes durante el ciclo? La planta brota a expensas de sus reservas. Y recién cuando los brotes tienen del orden de 10 centímetros, lo han observado a nivel de campo, ¿no? Recién ahí comienza el crecimiento de raíz. Sin embargo, productores acá, ¿cierto?
especialistas en fertilización de cerezo comienzan a aplicar 2 meses antes el nitrógeno, por ejemplo. Yo sé que ustedes no, los que no vinieron a esta charla, ¿ya? ¿Qué sentido tiene? Ninguno, ningún sentido, porque la planta parte su crecimiento con las reservas, y una vez que va generando dosel, capacidad de intercambio gaseoso, gatilla por diferencial de potencial hídrico la absorción de agua, de oxígeno y también de nutrientes. Se dejó de mostrar la imagen en la pantalla, así es que ahora voy a hablar de memoria. Este concepto es de suma importancia. ¿Ustedes conocen algún laboratorio en Chile de análisis de suelo que mida la capacidad de intercepción de la planta? Porque la planta se nutre en función de 2 componentes. Uno, la concentración del nutriente, que lo podemos medir a través de distintas técnicas, y segundo, la capacidad de intercepción. Podemos tener un suelo con bajas concentraciones de nutrientes, pero con alta capacidad de intercepción, y la planta está perfectamente nutrida. Incluso le pueden sobrar nutrientes en términos cuantitativos. Por lo tanto, medir solamente las propiedades químicas de los primeros 20 o 30 centímetros no es correcto. Tenemos que analizar todo el perfil de suelo, pero no solamente en términos de concentración, en términos de capacidad exploratoria. Véanlo ahí. Un chocolate, 100% cacao. Si una persona consume 100 gramos de chocolate, su consumo neto de cacao son 100 gramos. Si el chocolate de la derecha es 50%, o sea, químicamente, si no entiendo lo que estoy mirando en mi análisis químico de suelo, tiene la mitad de fósforo, tiene la mitad de potasio, tiene la mitad de magnesio, el suelo es pobre. Pero si consume 300 gramos, porque es una habilidad exploratoria que permite tomar contacto con mayor masa y volumen de suelo, el consumo neto de cacao es mucho más grande por la capacidad de intercepción. Y nosotros no lo medimos. De hecho, miramos los análisis de suelo y en función de eso recomendamos, con toda ligereza. Es como acompañar a un cantante sin saber en qué tono canta. De hecho, si van a un karaoke y no quieren competencia, cambien el tono de la canción, ¿cierto? Hay programas para eso y así nadie les va a ganar. Otro problema, yo podría mostrarle aquí toda la tabla de fertilidad de suelo o de propiedades químicas, pero en el caso del cerezo nos vamos a concentrar en esto principalmente, los cationes, algo que muchos hablan y que no entienden lo que ocurre. Todos hablan del porcentaje de bases, que la base sobre la SIC, que los cationes sobre las bases, que la relación de cationes, etc. Primero, para que los nutrientes estén disponibles, el pH debe estar dentro de un rango. El pH, si ustedes lo definen, y aquí hay otra pregunta para los que enseñan agronomía, cuando les digan el pH es el logaritmo negativo de la concentración de hidrógeno, reprobado. El pH es un índice de la disponibilidad de nutrientes en el suelo. Podemos tener niveles muy altos que nos entrega nuestro análisis de fertilidad química, pero si el pH es 8, 8,5, muchos de los nutrientes que están ahí presentes no están disponibles para la planta. Ejemplo, vayan al Valle del Maipo, vayan a los suelos de Buin, a los suelos de Baine, van a encontrar niveles de magnesio para vender a la empresa de fertilizantes. Y las plantas manifiestan deficiencia de magnesio. ¿Por qué? Porque el pH es 8,5, tenemos carbonatos. Y el carbonato tiene una alta afinidad química con el magnesio y con el calcio y lo atrapa, no lo deja libre. Entonces, ¿por qué nuestro análisis químico nos indica que hay bastante magnesio? Porque usted lee su análisis o lee esa muestra de suelo con acetato de amonio que tiene reacción ácida. Por lo tanto, rompe el carbonato, lo separa y le quita el magnesio y lo entrega para que se lea. ¿Se fijan? Detallitos pequeños. Yo sé que lo saben, pero no está mal recordarlo. Cuando ustedes ven esto acá, dicen, bueno, y si la planta, usted nos ha mostrado de que consume más potasio que calcio, ¿por qué tiene que haber tanto calcio y tan poco potasio? Por las tasas de desorción. Todos los cationes divalentes se unen mucho más fuertemente químicamente a la matriz del suelo que los monovalentes. Y segundo, los rayos iónicos hidratados. El calcio se hidrata muy poco y el radio de hidratación es inversamente proporcional a la fuerza de absorción química. Los elementos que se hidratan poco se unen fuertemente a la matriz del suelo. Y los que se hidratan mucho, como el sodio, ustedes le muestran una botella de agua y se solubiliza y pasa a la solución del suelo. Por eso, para asegurar una adecuada nutrición, tiene que haber una alta concentración de calcio que, asociada a su baja tasa de desorción, asegure una adecuada nutrición con este elemento. Y la forma más fácil de poder verlo en términos prácticos es que ustedes tomen una muestra de suelo y la analicen por 2 metodologías, rutina y extracto de saturación. Luego, como estos cationes en rutina los van a expresar en centimoles por kilogramo, los transforman a partes por millón. Hablamos de relación molal, molalidad. Y el análisis de extracto saturado, relación masa-volumen, ¿cierto? Molaridad. Parte por millón versus partes por millón. Y ustedes calculan estas relaciones de solubilidad
y van a encontrar, fíjense ahí, nivel de calcio 0.007, magnesio casi el doble, potasio, estamos hablando de 4 o 5 veces más que el calcio y el sodio ya infinitamente mayor. Esto le está mostrando la facilidad con la cual los nutrientes se van haciendo solubles y explica el por qué tiene que haber tanto calcio para que aseguremos una adecuada nutrición. Lo que le mostraba, pH de suelo, índice de disponibilidad de nutrientes. Lo podemos bajar con, por ejemplo, aplicación de azufre elemental o lo podemos subir escalando. Todo depende del pH que queramos lograr. ¿Para qué? Para corregir la menor disponibilidad de algunos nutrientes o, en algunos casos, exceso de disponibilidad de, por ejemplo, aluminio o manganeso en suelos del sur. ¿Cómo creamos la dieta del árbol? Lo más sencillo sería tener un sistema hidropónico gigante que nos permite ir calculando por balance de masas cuánto es el nutriente que va consumiendo día a día, semana a semana, estado a estado, año a año. ¿Han visto sistemas hidropónicos gigantes con cerezo? No. Y es fácil decirlo, pero muy difícil implementarlo y además llevarlo bien. Es muy difícil. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos son extracciones secuenciales, muestreos destructivos. Vamos donde un agricultor cualquiera, ¿cierto? Por ejemplo, donde mi amigo Alejandro, que está por allí sentado, le digo, Alejandro, tú tendrías la voluntad, la buena voluntad de regalarme 30 árboles de Santina sobre col todos los años durante un periodo de nada más que 10 años. Todos los años voy sacando 30 árboles de tu huerto, yo llevo la retro, yo pago los análisis, ¿cierto? Pero necesito los arbolitos. ¿Qué me va a decir Alejandro? No. Por lo tanto, este tipo de estudios son muy difíciles de hacer. Pero si lo hiciéramos, nosotros podríamos ver que, y de hecho hay algunas publicaciones, hay trabajos mundiales, el árbol tiene todos esos componentes, nosotros los podemos separar, los podemos analizar y podemos hacer la sumatoria. Y podemos decir, mira, de todo el nitrógeno que extrae el árbol, la fruta, por ejemplo, representa el 40%. De todo el fósforo, la fruta representa el 50%. De todo el potasio, la fruta representa el 50% en periodo de plena producción. De todo el calcio, la fruta es el 10%. Por lo tanto, si hacemos un conteo agronómico y hacemos una estimación de la producción y conocemos la composición de la fruta, podríamos estimar la necesidad nutricional. Y si el suelo está fértil, trabajamos por reposición. El suelo presta, nosotros devolvemos. Y si ustedes devuelven más de lo que el suelo presta, sobre todo en el nitrógeno, les debo decir que lo están haciendo malísimo. Porque todo eso que ustedes conocen como eficiencia, lo contrario es la ineficiencia. Y la ineficiencia en nitrógeno es sinónimo de contaminación ambiental, huella de carbono, gases, efecto invernadero, que yo sé que ustedes no lo hacen. Otra cosa que también se nos olvida, la planta es básicamente agua. Si ustedes van al huerto de mi amigo Alejandro a fines de diciembre, cuando ya cosechó, no, antes que coseche la fruta, previo a que iniciar la cosecha, sacamos los arbolitos con una retro gigante y tenemos una balanza gigante de campo, así del tamaño de este escenario. Pesamos la plantita, la colocamos también en un horno gigante, le quitamos el agua, la pesamos y nos damos cuenta que el 30% del peso total es peso seco, el 70% es agua. Y esa agua que está ahí no es todo el agua que absorbió, eso es entre el 1 al 2% del agua que absorbió, el resto lo perdió por transpiración. Por lo tanto, ¿qué es más importante? ¿Que manejemos bien los nutrientes o que manejemos mejor la luz, la inducción, la poda, el número de dardos por planta, etcétera? Todo lo que tenga que ver con función fotosintética, capacidad fotosintética, va a ser más importante que el manejo de los nutrientes. De hecho, de la fracción seca que ustedes ven ahí, cuando nosotros la analizamos, se van a dar cuenta que la mayor parte es carbono o oxígeno y hidrógeno estructural. Los nutrientes son solamente del orden del 8% del peso seco. Por lo tanto, del peso vivo es el 2.4%. Esos son los nutrientes dentro de nuestro árbol. Y acá lo que les mencionaba, si nosotros vamos midiendo las ganancias anuales de crecimiento, van a ver de que en términos de peso seco, el fruto es la tercera parte. En términos de nitrógeno, el fruto es más o menos el 40%, es decir, la extracción del árbol es la extracción de la fruta por 2.2, 2.3, 2.5. Y en algunos casos por 0, si es una combinación muy vigorosa y el suelo tiene nitrógeno para regalar. Para el caso del fósforo, la fruta es la mitad. Para el caso del potasio, la mitad o un poco más de la mitad. Para el caso del calcio, la 10ª parte. Para el caso del magnesio, es como la 7ª o 8ª parte. Insisto, podríamos calcular cuánto extrae nuestra fruta en función del rendimiento y con eso hacer una estimación del consumo anual.
Y luego a terminar, si necesitamos reponer todo ese consumo o no, en función de la habilidad natural que tiene el suelo para entregarnos el nutriente. Si cambiamos el sistema de conducción, también cambia el requerimiento nutricional. Si trabajamos con un sistema que forma mucha madera, aumenta el consumo de calcio. Es un KGB. ¿Cuál es el principal elemento extraído? Está ahí en color naranja. Casi el 39%. Calcio. Porque están renovando mucha madera. Por lo tanto, la función de reposición de nutrientes en un sistema, por ejemplo, en un eje central o un KGB, va a ser muy distinto, porque no estamos formando la misma cantidad de madera. Luego, si queremos hilar fino, nutrición de la fruta. Ahí ustedes ven la curva de crecimiento del fruto de cerezo y la extracción porcentual de nutrientes en esta doble curva sigmoidea. Y lo que ustedes van a observar es que cuando termina la fase de crecimiento del carozo, en solamente 3 semanas, se acumulan las dos terceras partes de todos los nutrientes que están presentes en esa fruta. Y como también pueden ver, el calcio se sigue acumulando hasta que el fruto lo cosechan. O sea, cuando ustedes han visto por ahí en el Google, que yo sugiero no leerlo, por eso es que hablamos del Scholar Google, el Google resiste todo. Yo podría escribir que la luna es de color gris, o que es de color naranja, y el otro lado de color violeta. Y todos me van a creer, porque el Google resiste todo. Entonces, ustedes consultan Google, van a ver seguramente que el calcio solamente ingresa al inicio, en flor, que después en adelante no tiene sentido aplicar calcio porque no va a ingresar. Mentira. Si alguien demuestra que el calcio deja de ingresar al tejido vegetal o al fruto en crecimiento, se gana el premio Nobel, porque estaría derribando todas las leyes de la fisiología. Mientras haya tejido vivo, sigue habiendo absorción de calcio y acumulación de calcio, como ustedes lo están viendo acá, y estos son trabajos realizados en Chile, en una zona que nadie conoce, productora de cerezos, que se llama Curicó. Pero como de mucha importancia en términos de calidad post cosecha, porque regula la síntesis de etileno y con ello también está regulando la síntesis de las enzimas polipeptidasas, necesitamos de que la planta absorba el máximo de calcio posible, ¿ya? Y para ello, el mejor manejo que podemos hacer, como lo decía Richard delante, es el estrés hídrico, que no haya estrés. Si hay estrés hídrico, como ustedes lo ven aquí en las gráficas de la izquierda, donde está achurado, ¿cierto? El achurado es la planta con alta tasa de transpiración y las barras en negro, plantas con baja tasa de transpiración, estrés hídrico. Si hay estrés hídrico y ustedes analizan frutos, arriba kiwi y abajo damasco, van a observar que el estrés hídrico no afecta concentraciones ni de potasio ni de magnesio, pero la concentración de calcio o el calcio acumulado en el fruto es mucho menor. A la derecha el efecto de la sombra. Si el huerto está sombrío, tenemos mayor migración de calcio hacia los brotes, porque todo el crecimiento vegetativo es principalmente calcio y nitrógeno. Si el huerto está iluminado, mejora la llegada de calcio hacia la fruta. Análisis de fruto, ahí está marcado el cerezo, ese es un rango donde estarían todas las variedades. En función de eso, nosotros podemos calcular cuánto es la concentración promedio en la fruta, o si somos más específicos, analizamos nuestras variedades y ojalá la mejor fruta. Y luego, como esa es la unidad universal de expresión, miligramos de nutriente por 100 gramos de fruto fresco, que nos molesta un poquito el lenguaje, lo traducimos, ¿cierto?, desde el ruso al español, y tomamos ese valor, lo dimos en 100 y hablamos de kilogramos por tonelada. Y ahí, kilogramos por tonelada, por el rendimiento, nos permite determinar la extracción de nutrientes en la fruta. Y eso, por los factores que relacionan el consumo del árbol respecto al consumo de la fruta, nos permite acercarnos a la dosis de nutrientes para nuestro huerto. Y en el caso del nitrógeno, nos vamos a fijar, no parece que no se ve la luz en la pantalla, principalmente en el vigor. El mejor indicador de la nutrición nitrogenada a nivel de campo, ¿cuántos de ustedes trabajan en el campo acá? Muy pocos, nadie levanta la mano. Nosotros miramos en el campo para saber si la planta está adecuadamente nutrida con nitrógeno, el mejor indicador es el vigor. Si no, los que trabajen en viñas, ¿hay alguien que trabaje en viñas acá o no? Cuando el viñedo comienza a crecer en primavera y crece a alta tasa, ustedes analizan el nitrógeno en la hoja y es bajo. ¿Por qué? Porque está migrando. Se llama efecto dilución. Pero si no entendemos lo que está pasando, miro el análisis, no miro la planta y concluyo erróneamente que a esa planta le falta nitrógeno. Y lo único que está haciendo es crecer, está diluyendo. Para el fósforo y para el calcio, el mejor indicador es el análisis de suelo, no el análisis de hoja. En cambio, para el potasio y el magnesio, miramos análisis foliar y análisis de suelo.
y sobre todo las relaciones potasio-magnesio dentro de la hoja, que tiene que ver con la funcionalidad metabólica de estos elementos. Y esa relación potasio-magnesio en la hoja, en términos porcentuales, debe fluctuar entre 3 y 6. Si eso es así, significa que la planta tiene de los dos elementos en concentración adecuada. Si no, podría ocurrir, ¿cierto? Como yo les decía, las 10 mentiras de los especialistas en fertilización de cerezo, que la hoja esté llena de potasio y la fruta sea blanda. Y luego el productor dice, pero ¿cómo? Si me dijeron que el potasio generaba mayor firmeza en la fruta. Ya les voy a mostrar análisis de correlación. No. Si comienza a ingresar más potasio del necesario, entonces hay menor absorción de magnesio, se sintetiza menos clorofila, hay menos actividad de cofactor magnesio, que actúa en varios ciclos, y segundo, baja la capacidad de intercepción de la luz, porque el magnesio actúa como transportador electrónico en los dos fotosistemas. ¿O no? ¿O estudiamos una fisiología distinta? Bueno, entonces con eso y también con la salvedad de algunos portainjertos, por ejemplo, los portainjertos magma y también los Gisela, le cuesta mucho más absorber el magnesio. Por lo tanto, el factor de osificación va a ser mayor. Portainjerto col le cuesta un poco más absorber el potasio y así tenemos que seguir avanzando en conocimiento. Si el suelo es fértil en todo, da lo mismo el periodo de aplicación de nutrientes, no va a haber respuesta. Pero si el suelo es pobre en algunos nutrientes, tratemos de ayudar a la planta localizando la aplicación del nutriente en el periodo de mayor capacidad de extracción de la raíz. Por eso les presento la curva de crecimiento de raíces del cerezo, que tiene un gran pic marcado que comienza una vez que ustedes cosechan la fruta, lo cual es bastante lógico. Cambia el zinc con K dentro de la planta. Ya no hay fruta, entonces ahora comenzamos a alimentar la raíz. No está la fruta molestando a la raíz. Pero insisto, si el suelo es fértil, no va a haber respuesta. Y pueden aplicar en cualquier momento y va a ser muy sutil la diferencia si es que la encuentren. Y aquí hay un ejemplo de osificación. Combinación vigorosa, rendimiento 15 toneladas por hectárea. Analizamos la composición media de la fruta y luego vamos colocando factores de osificación. Para el caso del nitrógeno, como es vigorosa, soy cauto 1, no 2.5, porque es mucho vigor, incluso podría ser 0. Para el caso del fósforo, ya pensemos de que hay poco fósforo en el suelo, tengo cierto temor, factor máximo, 4. Para el caso del potasio, también un factor intermedio, 4, ¿cierto? Para el caso del calcio, factor 10, y para el caso del magnesio, 8. Multiplican y ahí están las cantidades totales que tienen que aplicar. Y a esa cantidad total no le apliquen, por favor, ningún concepto adicional de eficiencia, ineficiencia, porque significa que no han entendido nada. Luego lo llamo un programa de fertirrigación, ustedes hagan el modelo de plantilla que ustedes quieran, pero acá, para hacerlo simple, cuando ustedes le dicen al aplicador a nivel de campo, insisto, me dijeron que todos trabajaran en el campo. Cuando ustedes le dicen al aplicador, oiga, usted no vaya a mezclar el fosfato monoamónico con el nitrato de calcio o con el producto cálcico porque precipita y se forma fosfato cálcico, ¿ya? O difosfato tricálcico, si quieren ser más específicos todavía. Ah, pero se me olvidó decirle que tampoco puede mezclar, por ejemplo, el sulfato con el calcio, porque también van a precipitar. Se van yendo, pero se me olvidó decirle que cuando cambia el pH de la solución, entonces pueden precipitar los microelementos. Y al final lo van a bombardear de ideas que ¿qué va a ocurrir? Que va a terminar la temporada, ustedes van a ir a la bodega del fertilizante y adivinen qué van a encontrar. Por la mirada me doy cuenta que todos trabajan en el campo. Entonces cuando uno llega a la empresa, ¿cierto?, a hacer el programa de fertilización, me dice, ya, pero antes de hacerme el programa, te tengo que mostrar el stock que me quedó, las toneladas que me quedaron guardadas en la bodega. ¿Y por qué les quedaron estas toneladas guardadas en la bodega? Vamos a preguntarle al aplicador. Es que como era tan difícil la instrucción, o sea, nosotros además se lo hacemos difícil. Hagámoslo fácil, colores. Productos de color distinto no se pueden mezclar. Y no pregunte nada más. Y eso es. Fácil. Y ustedes eligen los productos. Si ustedes van mirando acá esta plantilla, ahí están las cantidades totales que aplicamos con esta fórmula de fertilización. Vamos haciéndolo simple. Luego, algunas cosas que a uno le gustaría que ocurrieran. A nosotros nos gustaría tener un fruto de mayor tamaño y más firme. Imposible. Cuando el número de células está determinado, el periodo de visión celular en el cerezo dura entre 20 a 25 días después de la cuaja o de la polinización, ¿cierto? Luego las células crecen por elongación. Si ganamos calibre, ganamos vacuola. No ganamos polifenoles, ganamos vacuola. Por lo tanto, vamos perdiendo firmeza. ¿Ya? Abajo, no, es que me dijeron que el calcio mejoraba la firmeza de la fruta. Pueden ver más estudios, esto no es suficiente. ¿Ya?
hay que seguir estudiando, esto no es concluyente, pero nos está mostrando cosas que tenemos que saber y los podemos estar repitiendo y nosotros mismos generar la información. Firmeza de fruta y concentración de materia seca, algo que siempre cuando entro al Google, siempre aparece. Lo curioso es que en el Scholar Google no está y en el Web Science o literatura científica tampoco está. Porque la única fruta que se produce en Chile donde hay correlación entre firmeza y materia seca, ¿saben cuál es o no? Uva de mesa. Si ustedes tienen arándano y cerezo y creen que la firmeza correlaciona con la materia seca, lamento decirles que están equivocados. Por suerte, después de mi presentación hay 2 más, así que me alcanzo a ir porque el Lamborghini está a 0 kilómetros, no quiero que lo rayen. Bueno, abajo, firmeza y peso de fruto, igual que firmeza y calibre. De hecho, peso y calibre están correlacionados, lógico. Fruto más grande, no importa que tenga más agua, más azúcar, pesa más. Correlaciones de nutrientes. Analizamos una muestra de frutos de la misma variedad, del mismo campo, del mismo cuartel, y van a encontrar correlación entre nutrientes, nitrógeno fósforo, por ejemplo, nitrógeno azufre, etc. Pero si ustedes ven la última columna, la que dice materia seca, díganme con qué correlaciona. Con nada, muy bien, pero un estudio no es suficiente. Otro estudio, reciente. El anterior era Regina, esto es Lapins, 2 variedades que nadie tiene. Por lo tanto, el estudio no es válido. ¿Ya? Si ustedes miran ahora, la primera fila dice firmeza y la última columna dice materia seca. ¿Hay correlación o no? Ninguna. Pero sí, la materia seca correlaciona con los sólidos solubles. Lógico, son azúcares. Lógico. Pero la última columna, la que dice materia seca, no correlaciona con ningún nutriente, solo con los sólidos solubles. Y la firmeza, miren la fila de firmeza hacia la derecha y díganme con qué nutriente está correlacionado. Son fracciones totales. Podríamos hacer análisis secuencial y ahí hilamos un poco más fino. Pero con las fracciones totales nos dice que no. El análisis de la fracción total del nutriente no nos está explicando la mayor o menor firmeza. Ácidos carboxílicos, excelentes moléculas carrier de cationes que protegen el catión. La molécula soluble en agua llega al suelo y lo protege de la fijación de la matriz del suelo. Y luego la raíz cuando crece acidula y al acidular lo que hace es desestabilizar la unión entre el carboxílico y el catión acompañante y lo libera en contacto con la raíz. Y además el ácido carboxílico, como crea este ambiente ácido, potencia lo que se llama transporte activo. Diferencias en los potenciales fuera de la membrana y dentro de la membrana, transporte activo. Entonces, se trabajó, bueno, hemos hecho varios trabajos de estas características. El producto que ustedes ven ahí es un ácido carboxílico con calcio y con potasio. Por lo tanto, si ustedes van mirando el análisis de fruta, van a observar de que cuantitativamente, no significativamente, porque es muy alto el coeficiente de variación, tanto el potasio como el calcio incrementaron, que está mostrando la bondad del producto. Analizamos la hoja y el calcio, como era esperable, en la hoja no se manifiesta. De hecho, nunca ha habido correlación entre calcio de hoja y calcio en fruto. En la mayoría de las especies frutales no hay correlación. Que suba el calcio en la hoja no significa que suba el calcio en la fruta. Para el potasio sí lo hay. Y aquí ustedes ven que en el caso del potasio, en la medida que aumenta la dosis del producto, va aumentando la concentración. Y si analizamos dardos en invierno, encontramos el mismo efecto. Mayor dosis del producto, mayor concentración de potasio. ¿Qué está mostrando esto? La bondad de esta molécula. Ustedes determinarán si la usan o no. Lignosulfonatos, una molécula un poco más grande que el ácido carboxílico, de mayor peso molecular, también aplicado al suelo. Dosis crecientes, ¿qué observamos? Aumento del peso de los frutos. Lignosulfonato de calcio, aumento del peso del fruto. Aumento del contenido de sólidos solubles. Y también se nos desplaza la curva de calibre hacia la derecha, lo que queremos, mayor calibre. Moléculas como estas hay varias, pero siempre es necesario validarlas, tener estudios de campo. Molibdeno. Todos aplicamos boro en floración, tenemos clarísimo por qué, pero si le agregamos molibdeno, también estamos contribuyendo a mayor movimiento de azúcares. Boro con molibdeno, como ustedes lo ven ahí, aumentó firmeza de fruta en cosecha y además disminuyó la pérdida de calibre y de peso después de almacenaje en frío por 45 días.
Análisis de tejido. ¿Qué es el análisis de tejido? Es un índice de qué tan adecuado es la nutrición de nuestro huerto, qué tan bien o mal lo estamos haciendo. ¿Cuál es el problema de esta tabla de referencia? Que es antigua. Tiene más de 40 años, probablemente construida en ambientes distintos a los de Chile y con variedades que ya a lo mejor ni siquiera están en el mercado. Y probablemente con portainjertos que tampoco están. Por lo tanto, si además hilamos más fino y hablamos de la combinación variedad portainjerto, nos van a dar cosas distintas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Empezamos a jugar. De aburrido, el insomnio hace muchas cosas a las personas. Entonces, de aburrido vamos tomando todas las muestras que ingresan al laboratorio y las vamos a llamar repetición por variedad, que es la última columna que ustedes ven ahí como el N. Los que sepan de estadística van a decir, pero es un análisis estadístico no compensado, que tiene la dificultad o la debilidad que cuesta mucho más encontrar diferencias significativas, porque el número de repeticiones no es el mismo. Qué bueno que no hay ningún estadístico aquí para que me corrija si es que estoy equivocado. Pero después de 8 cursos de estadística, creo que algo he aprendido. Entonces, como es difícil, porque no tenemos el mismo número de repeticiones, es más difícil encontrar diferencias. Sin embargo, vean aquí, si ustedes van mirando abajo, aparecen las 2 estrellitas. ¿Alguno de los presentes ha llegado a su casa con 2 estrellitas aquí en la... ¿Sí? En el jardín infantil me refiero. Cuando uno se portaba bien le colocaban estrellitas. Las 2 estrellitas dicen diferencia altamente significativa y van a encontrar que muchos de estos nutrientes tienen diferencias entre las variedades. Y eso que aquí ni siquiera hemos hablado por portainjerto. Por lo tanto, mirando esto y haciendo lo que hace la estadística, podemos hacer un ranking y van a encontrar de que para algunos elementos hay variedades que presentan mayor concentración que otras variedades. O sea, este estudio lo podemos depurar, hacerlo mucho más grande todavía, quizás tomar todas las muestras que hay en Chile, analizadas obviamente en laboratorios acreditados y que sean de confianza, y aquí ese otro tema que también les voy a explicar después porque no es motivo de esta charla, pero hay que tener cuidado hacia dónde envían las muestras. Por ejemplo, los que hacen análisis de suelo, ¿han cuestionado el método de determinación de la SIC o capacidad de intercambio catiónico? ¿Qué pasa, por ejemplo, si tienen un huerto en Curicó, un huerto en San Fernando, que no hay nadie acá, no veo a nadie, ¿cierto? Un huerto en Linares, y analizan la SIC con acetato de sodio? ¿Qué podría ocurrir? Que la SIC le va a dar mucho más alta porque el sodio va a sacar todos los cationes periféricos de los sitios de arcilla, ¿cierto? Y ligando organominerales, pero además el sodio genera dispersión, les va a romper las arcillas y le va a sacar una cantidad de carga que no existe. Y le va a arrojar una SIC mayor a lo real. Entonces van a empezar a calcular saturación de base y van a decir que raro, el suelo tiene pH 6,5 y tenemos una saturación de base un 50%. O sea, el señor Brady, ¿conocen el libro de Brady o no? Naturaleza y propiedades de suelo, se equivocó. Y publicó gráficas que están erradas. No, el problema es el método. Si ustedes tienen huertos de la zona metropolitana hacia el norte, usen acetato de sodio para medir SIC. Pero si sus huertos están ubicados desde la 6ª región hacia el sur, tienen que usar acetato de amonio. Que no se les olvide. Aplicaciones foliares, una pauta de lo que todo el mundo está haciendo en sus huertos. Todos saben que el calcio en floración mejora visión celular, no necesariamente va a tener incremento de calcio en la fruta, no, me interesa mayor número de células. Que el zinc genera síntesis de triptofano, por lo tanto actividad oxínica, el boro, crecimiento del tubo polínico, tengan cuidado en algunas mezclas, calcio con boro por ejemplo, a no ser que el producto venga formulado como un complejo que tiene ambas cargas y que tiene los elementos en distintos sitios. A propósito, ¿ustedes saben la diferencia entre quelato y complejo? Si hubiera alguien de empresa fertilizante lo sabría, pero como no hay nadie, no sé a quién preguntarle. Para explicarlo en simple, quelato es una molécula pequeña. El quelato se forma entre un compuesto orgánico, un anión orgánico y un catión. Complejo, una molécula orgánica mucho más grande que expone los 2 tipos de carga. Entonces, para explicarlo en simple, como uno lo hace con agricultores, ¿cierto? Con confianza, se mira, quelato es, viven juntos en una casa pequeña y duermen juntos. Complejo es, viven en casa grande, pero cada uno duerme en habitaciones separadas. Entonces, cuando tengan vendedores en el campo y les quieran vender sus productos, pregunten la diferencia entre quelato y complejo, así como de puerta a entrada. Si no sabe esto, no le compro nada. Bueno, después, si queremos potenciar crecimiento, aminoácidos, sobre todo cuando incrementa la radiación y incrementa la temperatura. El aminoácido ayuda a que la planta trabaje mucho más en niveles térmicos un poquito más altos o niveles radiativos un poquito más altos. Les ayuda a ocupar la luz a favor y no que la luz sea un daño. Las algas
Tenemos dos tipos de algas, no voy a hablar de los nombres, pero tenemos algas que se destacan por su efecto citoquinínico. Esas se tienen que emplear en el periodo desde floración hasta término del periodo de visión celular, es decir, los primeros 25 días después de floración. De ahí en adelante tienen que trabajar con algas de efecto auxínico o donde domine el efecto auxínico, porque donde está la auxina asellaba el carbohidrato. Por lo tanto, si tenemos mayor concentración de auxina, estamos ayudando al llenado del fruto. Previa cosecha, silicio. Hemos trabajado con silicio foliar, distintas formulaciones en varias especies, arándanos, cerezos. Y el resultado es siempre el mismo, en la medida que aumenta el número de aplicaciones de silicio. De hecho, está estudiado científicamente que la concentración de silicio foliar para que funcione deben ser 1500 partes por millón. Concentraciones menores tienen poca respuesta agronómica. Y este elemento no basta con una sola aplicación, hay que hacer varias. Ojalá frecuencia semanal durante las últimas 3 o 4 semanas previo a la cosecha, para mejorar llenado de fruta y calidad de la fruta, mejorar firmeza, como lo hemos visto de forma reiterativa en los arándanos. Y si nuestro huerto no se quiere ir a dormir, está porfiado, es como el niño que le cuesta, que se comió un chocolate, ¿cierto? Y cuesta llevarlo a la cama, ustedes le aplican boro y molibdeno foliar y estamos trabajando, sacando el nitrato de la vacuola, le estamos diciendo que se reduzca, que se transforme en un nitrógeno amídico, que viaje vía floema hacia los sitios de reserva. Y vamos acelerando la entrada en senescencia. ¿Dónde está la dificultad? Que las variedades responden distintamente. Los experimentos que hemos hecho a nivel de campo con igualdad de concentración de productos indican que las variedades no requieren la misma concentración. Por lo tanto, no hay una dosis única y obliga a los vendedores, que no hay ninguno aquí presente, de silicio foliar, a calibrar las dosis de sus productos y entregar dosis por variedad y por índice de vigor, porque esa única receta no les va a funcionar. Y finalmente, no quiero excederme en el tiempo, si alguien tiene problemas de insomnio, le recomiendo cualquiera de esos 2 libros. Le aseguro que a la segunda página están durmiendo como un bebé de 6 meses. Muchas gracias.